Bien, vamos a continuar con esta sesión en la parte número 3. Vamos a explicar ahora el cuadro de seguimiento del itinerario formativo. Tal cual habíamos analizado en la actividad 2, ahora vamos a consolidar ese conocimiento para la realización de la actividad y, lógicamente, tener el conocimiento a profundidad. ¿Sí? Aquí vemos un ejemplo donde establecemos la unidad educativa, el área de física química, el contenido es estados de la materia. Las unidades temáticas van a ser estado sólido, estado líquido, gaseoso, plasma. Y los medios o el medio de comunicación que se ha elegido para el desarrollo de los contenidos es la cartilla formativa. ¿Sí? El acompañamiento va a ser presencial y la fecha estamos estableciendo el 30 de marzo 2025. ¿Sí? Esto en función eh, al establecimiento de educación a distancia. ¿Sí? Ahora, en el área de matemática, el contenido ejemplo es la recolección de datos. ¿Sí? Para desarrollar ese contenido, estamos estableciendo unidades temáticas. ¿Sí? Por ejemplo, estadística, gráficos, interpretación. ¿Sí? Y el medio de comunicación, videoconferencia, acompañamiento sincrónico. ¿Sí? En cuanto a ciencias sociales, el contenido, la guía del Chaco. Unidades temáticas, causas de la guía del Chaco. ¿Sí? Antecedentes de la guía del Chaco. Luego, descripción de la región de la guía, el campo de operaciones de la guía. Descripción de la región en litigio. ¿Sí? En ese sentido, vamos a ir desglosando el contenido para que el aprendizaje sea concreto, ¿sí? Que sea específico el aprendizaje, no abstracto. ¿Sí? Y el medio de comunicación elegido para ello es la radio educativa. Acompañamiento asincrónico. La fecha 7 de abril 2025. ¿Sí? Bueno, ese es el ejemplo que ustedes pueden considerar para el desarrollo de la actividad número 2. Ahora se ha indicado, por ejemplo, para educación en el nivel inicial, los campos. En vez de áreas, vamos a hablar de campos. Luego los contenidos. ¿Sí? De la misma manera, en el nivel primario, los cuatro campos, ¿sí? De manera integral y también las áreas correspondientes. ¿Sí? Lo propio en el nivel secundario, ya más específico por áreas de conocimiento. ¿Sí? Eso va a ser más profundo en realidad porque van a desarrollar solamente un área de conocimiento de manera muy concreta y específica. ¿Ya? Bien. ¿Está claro, verdad? Me indican el retorno, ¿me han escuchado? Samuel, Dicen, ¿me están escuchando? Sí, listo, todo claro. Muchas gracias, muchas gracias. Perfecto. Ahora vamos a abordar el rol del maestro mediador. ¿Sí? Como el maestro
es mediador en el proceso de aprendizaje en educación a distancia. ¿Sí? En la foto estamos viendo el seguimiento que he hecho al proceso de la práctica docente, la PEC, la IEPC-PEC, práctica educativa comunitaria. En el medio estoy yo, los estudiantes de la PEC, el director de unidad educativa y el maestro guía. ¿Sí? Esto es en el Distrito Educativo de Palos Blancos, ¿sí? El año 2023, ¿no? Bueno, ¿cuál es el rol del maestro? ¿Sí? Vamos a analizar la teoría, ¿no? Que según la Universidad Nacional de Educación a Distancia 2019 señala que enseñar a distancia implica atender cuidadosamente a ciertas variables críticas, tales como la multiplicidad de roles que desempeña el tutor, el maestro, las características a las que deberían ajustarse las actividades propuestas para promover la motivación y el aprendizaje, los estilos de interacción más convenientes, las herramientas que ofrecen las plataformas y que el docente pueda gestionar para el seguimiento y monitoreo del aprendizaje de los estudiantes y los modos de evaluación. Esto sintetiza lo que hemos abordado en esta sesión, ¿sí? Lógicamente, educación a distancia está destinado a responder a ciertas variables críticas, ¿sí? Como ser la crisis climática, crisis sanitaria y otros aspectos, o la política educativa complementaria en los procesos educativos presenciales, ¿sí? Podemos combinar, podemos complementar el proceso educativo presencial con educación a distancia, ¿sí? De esta manera fortaleceríamos el aprendizaje, ¿sí? Se podría contribuir a la calidad educativa, ¿sí? Siempre y cuando el contexto educativo lo permita o lo requiera, ¿sí? Hay contextos que van a ser difíciles de aplicar. Hay contextos que vamos a hacer educación a distancia, pero no va a ser posible a través de una plataforma, sino a través de una cartilla educativa o una radio local de un municipio, una televisión educativa del municipio, ¿sí? Podemos también transmitir, ¿no? A través de el streaming, ¿verdad? Transmisión por Facebook, por YouTube y otros medios, ¿verdad? O sea, depende mucho Entonces, ¿qué vas a hacer? habilidad del maestro, de la capacidad innovadora del maestro, fundamental. Por lo tanto, el rol del maestro, mediador del aprendizaje, implica construir el tejido social educativo contextualizado a la realidad del estudiante, que motive el aprendizaje a partir de la experimentación, la realidad vivida o la misma experiencia. Importante el rol del maestro que construye un tejido social educativo, ¿sí? Ese tejido social puede ser ese triángulo entre maestro, estudiante y padre de familia, ¿sí? Esa comunicación dialógica entre escuela y la familia. Esa comunicación
dinámica entre la escuela y la sociedad. ¿Sí? Ese es el rol del maestro mediador de la aprendizaje. Ahora bien, vamos a abordar el aspecto de la mediación para la construcción de la comunidad educativa. ¿Sí? Entonces, para ello tenemos tres aspectos importantes que abordar. Mediación en el diseño de espacios educativos, mediación en el proceso de aprendizaje y las recomendaciones para la aplicación eficiente de educación a distancia. Partimos de la mediación en el diseño de espacios educativos, donde el maestro es el llamado a diseñar las estrategias de aprendizaje contextualizados y adecuados en función, ¿no?, a los actores educativos. Por lo tanto, los maestros son los que orientan a las familias y a la comunidad en la construcción de espacios educativos que articulen la vivencia diaria con los contenidos desarrollados, siendo el sujeto principal del aprendizaje el estudiante. El estudiante es el actor principal del proceso educativo. En cuanto al rol mediador en el proceso de aprendizaje, se tiene el propósito de mantener vigente la articulación entre todos los actores educativos. ¿Sí? La mediación en el proceso de aprendizaje es la articulación entre todos los actores educativos y principalmente maestro, estudiante y padre de familia, actores principales de la educación. Dentro de ese triángulo, el sujeto, el actor fundamental es el estudiante, ¿no? A partir de ello, se desarrolla el proceso de aprendizaje mediante la aplicación de instrumentos, estrategias, metodologías que permitan la participación en el proceso educativo, que permitan la participación del estudiante en el proceso educativo. Y no solamente el estudiante, también participa el padre, ¿sí? Asimismo, la sociedad, ¿sí? Porque la responsabilidad de la educación es del Estado y la sociedad. Y la sociedad educativa, ¿no?, es maestro, estudiante, familia y todos los que tienen influencia en el entorno educativo, ¿sí? Por ejemplo, en una comunidad rural, una unidad educativa tiene en su entorno la organización de la junta escolar, la organización de un AILU comunitario, de un sindicato agrario, ¿no?, de una asociación de productores de leche, todo en función al contexto. En un contexto urbano, vamos a ver, por ejemplo, en la ciudad de La Paz o en la ciudad de Sucre, vamos a ver en el entorno próximo un centro de salud, una junta de vecinos, una universidad, un instituto, la policía boliviana, la alcaldía, ¿sí? Son actores que tienen incidencia en la educación, ¿sí? Por ejemplo, la alcaldía se va a ocupar del mantenimiento de la infraestructura educativa, los servicios sanitarios, ¿sí?, los servicios básicos de energía eléctrica, internet, agua,
drenajes y otros aspectos, ¿verdad? La junta escolar en coadyuvar en el proceso educativo, en la gestión principalmente de nuevos ítems, de proyectos de infraestructura, de equipamiento, eh, de adquisición de computadoras. Imagínense, el entorno próximo es importante. Entonces tenemos que nosotros articular como maestros, ser la mediación en ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Porque una infraestructura equipada nos permite seguridad en el proceso educativo, nos permite asegurar además la calidad educativa, ¿sí? Y las recomendaciones es que todo este proceso, esta experiencia vivida en educación a distancia, educación presencial, educación virtual, tenemos que sistematizar esas experiencias educativas, ¿sí? Tenemos que hacer una comunicación participativa. El entorno, el clima institucional debe ser de convivencia armónica y pacífica, dialógica, ¿sí? Debe haber una cultura de paz, debe haber una cultura del aprendizaje, debe haber una cultura de la calidad educativa, ¿no? Entonces, si todos los actores se articulan en ese horizonte, vamos a tener éxito eh, con seguridad, ¿sí? Y el maestro debe ser un actor mediador en eso, ¿sí? Todos los maestros están en esa visión, juntamente con el director, el éxito de la educación es rotundo, ¿sí? Asimismo, también tener esa visión de hacer educación complementaria con radio, televisión, plataformas, cartillas, ¿sí? Que, que se sustenta en el tejido social educativo, en en esa articulación entre escuela y familia, en esa articulación entre maestro, estudiante y padre de familia, en esa articulación entre la unidad educativa y la sociedad. Importante considerar esos aspectos a la hora de implementar educación a distancia. Bien, seguimos. Ahora bien, las orientaciones para el acompañamiento a familias parte de la gestión de aprendizaje a distancia. En esa gestión de aprendizaje a distancia, vamos a ver los actores principales, ¿no? Como el estudiante, familia y maestro, ¿sí? En este sentido, el acompañamiento académico y al aprendizaje es una herramienta para gestionar el aprendizaje de manera más individualizada a cada estudiante, ¿sí? Habíamos abordado ese aspecto de la especificidad, de lo concreto, ¿no? Entonces, educación a distancia, en ese proceso de acompañamiento de la gestión del aprendizaje, nos permite llegar concretamente al estudiante, ¿sí? De manera individualizada, ¿no? Y debe ser una constante las orientaciones en ese acompañamiento, las orientaciones para la autoformación, las orientaciones para la motivación al estudiante hacia la investigación, ¿sí? Debe ser un estudiante investigador, indagador, descubridor, observador, innovador, ¿sí? Igual que el maestro investigador, innovador, transformador, ¿sí? Asimismo, hay que
orientar al estudiante en la resiliencia positiva. Es decir, estar preparados ante cualquier contingencia. Adaptarse a la situación, sobreponerse a la situación. Por ejemplo, una riada causa inseguridad. A través de la resiliencia positiva, ese estudiante se va a adaptar a esa realidad. ¿Sí? Va a tener un carácter de adaptación, de fortaleza, y va a estar preparado para los cambios. ¿Sí? Y tenemos que preparar al estudiante para los cambios, para la interacción en cualquier contexto. ¿Sí? Muchos padres de familia en este aspecto hacen polémica. Yo he vivenciado, ustedes también han vivenciado. ¿Sí? No quieren cambiar de curso, dicen sus compañeritos, ya se conocen, va a ser un trauma cambiar de curso. ¿Sí? Plantean en ese sentido. Y yo los planteo que el estudiante tiene que tener la capacidad de adaptarse a distintos contextos, a distintos grupos sociales. ¿Sí? Eso tenemos que desarrollar en todos los estudiantes. ¿Sí? Es un proceso de socialización dentro del desarrollo integral del estudiante, porque el estudiante antes de venir a la escuela está en la familia. ¿Sí? Ese es su entorno social. Se va a socializar cuando ingrese al nivel inicial. Se va a agrandar su entorno social. ¿Sí? Nuevos compañeros, nueva forma de vida, ¿verdad? Nuevas formas de aprendizaje, ¿no? Una nueva sociedad para él. ¿Sí? Luego va a conocer amigos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me escuchan, por favor? Hola, hola. Lo escucha, Lizzy. Lo escucha, Lisa. Gracias. Aquí un mal movimiento. Pueden ver en la presentación todavía. Ya estamos. ¿Verdad? Les decía esa capacidad de adaptación, que es un proceso de socialización del, ¿sí? La resiliencia, capacidad de afrontar ciertas crisis, ciertas contingencias, tener la fortaleza, sobreponerse, adaptarse, adecuarse a la situación. Eso es importante, trabajar en los estudiantes. ¿Sí? En cuanto a la evaluación, el modelo educativo sociocomunitario productivo establece, ¿no? Etapas de evaluación, de diagnóstico, formativo, sumativo. ¿Sí? Y también hay otros instrumentos, otras teorías de evaluación, ¿sí? Como la autoevaluación, la metacognición, la retroalimentación. Importante considerar esos. Por lo tanto, evaluación no solamente es enviar un formulario de Google, un cuestionario en el formulario de Google. No, debe haber un proceso de retroalimentación. La evaluación es parte del proceso de formación integral. Es el momento más importante de consolidar el conocimiento. ¿Sí? Hay que considerar en esos tópicos la evaluación. ¿Sí? Entonces, concluimos con la planeación de la clase. Que enseñar, buscar contenidos, organizar contenidos, objetivos, elaborar contenidos. ¿Cómo enseñar? Puede ser en tiempo real, en línea, sincrónico, a partir de momentos metodológicos, un tiempo diferido, asincrónico, o a partir de recursos multimedia,
Aplicación de ciertas estrategias didáctico-metodológicas. Es el cómo en sí. ¿Cómo evaluar? A partir de actividades prácticas, solución de ejercicios, defensa de proyectos, recepción de actividades y otros que el maestro las adapta, las crea, los vive. ¿Cómo calificar? Dar un valor, ¿sí? A cada aspecto, cada actividad, ¿sí? Y eso debe ser una constante. También registrar y trabajar a partir de sus gustos, ¿sí? Darle un valor a cada indicador, ¿sí? Y a partir de ello el estudiante está consciente, ¿sí? Y vas a, como maestro, demostrar, ¿sí? Esa calificación cuantitativa del estudio a partir de ciertos indicadores alcanzados, logrados, ¿no? Bajo una escala. Eso es rúbrica, ¿ya? Bien. Y concluimos con este cuadro del escenario educativo, que parte de la planeación, el diseño de recursos didácticos, la implementación, la evaluación y la sistematización de la experiencia, ¿sí? En la planificación se hace el diagnóstico, la planificación, el PI, el POA, PSP, el PAT, el PDC. Una organización de comisiones, un organigrama, funciones y reglamentos, ¿sí? En cuanto a diseño de recursos didácticos, vamos a ver establecer una plataforma, recursos multimedia, herramientas tecnológicas, aplicaciones digitales, cartillas formativas, radio educativa, televisión educativa. En la implementación es el desarrollo curricular a través de la mediación de estos recursos que hemos establecido, ¿sí? Y también puede ser a través de proyectos de investigación, de simulaciones pedagógicas, de gamificación, de producción de bienes tangibles e intangibles. Eso vamos a desarrollar en la implementación. En los tipos de evaluación, vamos a ver una evaluación de diagnóstico, formativa, sumativa, coevaluación, autoevaluación. El proceso de evaluación obedece a una gestión de aprendizaje a partir de cuestionarios interactivos, proyectos colaborativos y actividades evaluativas, ¿sí? Todo esto tenemos que sistematizar, ¿sí? Por ejemplo, en mi unidad educativa, el informe de fin de gestión es la sistematización de experiencia educativa. Los maestros, a fin de año, presentan la sistematización de la experiencia educativa vivida a lo largo de toda la gestión escolar. Sí, es el informe final. No son solamente datos estadísticos, ¿sí? Entonces, esa sería una buena estrategia. Y a partir de tantas experiencias vividas, tenemos un documento realmente espectacular que se puede, que se registra y se hace un texto para toda la comunidad educativa. Es realmente interesante. No se olviden de sistematizar la experiencia vivida a partir de un método establecido, objetivos, sistematización, herramientas, beneficios o logros alcanzados. Por lo tanto, sistematizar es un método que organiza y analiza críticamente las vivencias y experiencias educativas. En ese entorno vamos a desarrollar educación en la modalidad de educación a distancia, también virtual, semipresencial y presencial, ¿sí? Esto depende mucho de la intelectividad del maestro innovador, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Estamos en el epílogo. Vamos a entrar a una parte que se llama coloquio. Interactuamos con todos los estudiantes del posgrado, ¿sí? A ver, Albertina Pacoyo, ¿qué le ha parecido esta temática? Adelante, Albertina.
no quiere participar. Estamos registrando. Deberían hacer competencia para participar. Eso habíamos también señalado. Beatriz, Paco, buenas noches. Carla, Isabel, Dice, buenas noches. buenas noches. Un comentario de tu percepción de la temática abordada en esta sesión. Bueno, Lisa, yo considero que en la modalidad a distancia no hay muchos factores que hay que tomar en cuenta y hay que tener una buena planificación en este entorno porque uno, como no ya había mencionado en la anterior clase, es buscar la forma de llegar a los estudiantes, de que ellos puedan asimilar correctamente el contenido. Otro es que a veces la tecnología también nos puede fallar, lo que son las aplicaciones, por ejemplo. Alguna herramienta, por ejemplo, la pizarra digital que estamos utilizando, ¿no? Por ejemplo, puede llegar a fallar. Entonces, siempre es, por experiencia, necesario contar con un plan B en el caso de que tu aplicación o la herramienta con la que estás trabajando en la modalidad a distancia no funcione en el momento que tú quieras aplicar a la clase. Entonces, ya con la otra herramienta que tengas, con tu plan B, como se podría decir, subsanar, digamos, esa falencia que has tenido durante la clase, porque hasta querer que el programa responda, todo eso, a veces se pierden minutos valiosos porque en la modalidad a distancia, eh, cada minuto es valioso para impartir, ¿no?